Muy buenas tardes, familia, muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Otro día más aquí con la palabra de Dios. Una pregunta con la que quiero comenzar este video. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Quién puede huir de la presencia de Jehová? ¿Quién puede huir de la presencia de nuestro Señor? Nadie puede huir de la presencia de Dios. Hoy vamos a tratar en el libro de Jonás. Creo que todo el mundo conoce la historia de Jonás, la barca, Nínive, la ballena, el pez gigante, como le quieran llamar. Y yo estaba analizando en este libro que hay tantas cosas que ver, cuánto material para estudiar en este libro, que es un libro bastante pequeño, pero es un libro de mucha enseñanza. Aquí podemos ver el llamado y la elección de Dios. Es decir, cuando Dios hace un llamado a alguien y Dios lo elige. Porque primero está la elección. Dios no le hace un llamado a alguien sin antes previamente haberlo elegido, haberlo pasado por un filtro para encomendarle una misión. El mensaje de Dios a Nínive, ¿producto a qué? A la desobediencia y el pecado en cual estaba el pueblo de Nínive en ese entonces. La desobediencia de Jonás, el clamor y el arrepentimiento de Jonás, preparación de tu transporte, de eso vamos a hablar más adelante. El segundo llamado de Dios a Jonás, el arrepentimiento del pueblo de Nínive, el enojo de Jonás y la misericordia y el amor de Dios. Quiero empezar a leer algunos versículos de este libro para poder desarrollar el tema de que tú no puedes huir de la presencia de Dios, y más cuando Dios te elige y hace ese llamado a tu corazón para utilizarte como instrumento de que tú lleves un mensaje, su mensaje, a una persona, a una ciudad, a quien Él quiera. ¿Ok? Vamos a empezar en el capítulo 1, versículo 1, donde dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Es decir, dice la palabra, vino palabra de Jehová. Es la palabra de Dios que vino a él como elegido, como profeta elegido. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le está dando una misión a Jonás, como mismo se la dio a Jeremías, de que fuera a Nínive y le dijera al pueblo de Nínive de que el Señor estaba enojado con ellos. Y si no había un arrepentimiento, las consecuencias iban a ser fatales. Entonces, Jonás tuvo temor de ir a esa ciudad y llevar la palabra de Dios. Tú no puedes tener temor cuando Dios te elige, cuando Dios te da un mandato, cuando Dios te da un ministerio, cuando Dios te da una palabra para que tú la transmitas. No puedes tener miedo, porque el Señor está contigo y el Señor es el que está hablando a través de tus labios. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Él escapó. Él pensó que había escapado, pero bueno, escapó de la ciudad donde estaba y se montó en esa barca con camino a Tarsis, dice la palabra. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tú no te puedes ir nunca. Ahí en ese momento Jonás estaba siendo atacado por el enemigo mentalmente, espiritualmente, porque él sabía, porque Jonás era un hombre de fe, era un hombre hebreo, era un hombre que amaba a Dios, pero en ese momento
tenía un velo delante de él que no le permitía ver que Dios es Dios, que es omnipotente, que Dios es el Todopoderoso, que Dios está donde Él quiere estar y que él no podía huir de la presencia de Jehová. Él estaba huyendo de su presencia, es decir, de la presencia del mismo, de Jonás, de su vida, no sé, de ese momento personal. Él estaba huyendo de él mismo, pero él no podía huir de la presencia de Jehová, porque donde quiera que él fuera, el Señor iba a ver dónde estaba, y ahí era donde venía el juicio. Ahí es donde venía el juicio, porque él desobedeció a Dios. Él desobedeció a Dios. Esto es parecido a cuando Dios le da la orden a Moisés de que le hable a la roca para que brote agua, y Moisés, en su enojo, golpea la roca y desobedece a Dios, los deshonra. Entonces aquí vemos que hay desobediencia de parte de Jonás, según el mandato de lo que Dios quería que él hiciera, que él hizo todo lo contrario. Entonces vamos a ver otro versículo que hemos llevado aquí. Sabemos todo lo que pasó en la travesía. Dios trajo una gran tormenta que casi se partía la nave y todas estas cosas. Y cuando los hombres del barco arrojan a Jonás al mar, que era el sacrificio que tenían que hacer, ellos luego se convierten, porque ven que Dios es el poderoso. Esto eran personas, estos marineros eran personas idólatras. Le oraban a todos los santos, a todos los dioses le oraban, pero menos a Jehová. Entonces el problema estaba dentro del barco, que era Jonás. Entonces, al ser lanzado, como Dios es un Dios de poder, es un Dios de misión, un Dios que cuando Él comienza algo, Él lo tiene que terminar, porque Él es Dios. Si no, Él mismo se desacredita. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Al tirar en aquella tempestad al mar a Jonás, él podía haberse muerto, haberse ahogado. Pero sin embargo, Él preparó, ¿qué cosa? El transporte. Él preparó ese gran pez, porque Dios es el creador de todo, de la naturaleza, de todo lo que hay en el mundo, porque Él fue el creador, y Él preparó este pez inmenso, grande, para que se pudiera tragar a Jonás y salvarlo. No es para que se lo comiera como alimento, lo digiriera y ya, y se acabó todo ahí. No, era para salvarlo. Entonces, dice la palabra en el libro de Jonás que Jonás pasó 3 días y 3 noches. Qué casualidad, ese número 3, ya he hablado de él. 3 días y 3 noches dentro del pez. Y ahí es donde viene el arrepentimiento de Jonás, porque él se da cuenta que había fallado delante de Dios. Y ahí él comienza a orar. Él comienza a orar y a orar y a orar. Y dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Es decir, que Dios nunca deja de escuchar el clamor tuyo, y Dios nunca deja de escuchar tu arrepentimiento. Jonás entendió de que había cometido un error delante de Dios al apartarse y al no haber cumplido con la misión que Dios le tenía encomendada. Pero hay un arrepentimiento, y eso es lo que Dios mira en el corazón del ser humano: el arrepentimiento, la humildad, volver a buscar al Señor. Entonces dice aquí en el versículo 2 del capítulo 2, dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré.
Esto está en el versículo 2 del capítulo 3, porque dice, vino palabra de Jehová por segunda vez. Hay un segundo llamado. Es decir, que Dios es un Dios de oportunidades. Porque si Dios hubiese querido, hubiese podido elegir otro profeta, otro emisario, otro canal, otra antena repetidora de su palabra. Sin embargo, Dios tenía destinado y predestinado de que fuera Jonás quien llevara el mensaje a la ciudad de Nínive. Porque el Señor dice, lo que yo comienzo, yo lo termino. Si no, no soy yo, dice el Señor. Entonces dice aquí en el capítulo 3, versículo 5, de que cuando Jonás va a la ciudad de Nínive y empieza a proclamar lo que el Señor le había mandado a hacer, dice, y los hombres creyeron. Y los hombres creyeron. Y el rey creyó. Y hubo una orden para que todo el mundo, hasta el ganado, se rascaran las vestiduras, se untaran el cilicio. Y dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué maravilla que cuando tú puedas llevar una palabra de Dios a un pueblo, a una nación, a personas, qué lindo es escuchar. Y ellos creyeron de que el Dios de Israel está con ellos, de que no hay otro Dios en esta vida que no sea el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice, y ellos creyeron, es decir, que la palabra fue soltada, fue desatada y fue creída en los corazones de estas personas. ¿Y qué pasó? Que ahí es donde viene el papel del amor de Dios. Hubo misericordia y amor del Señor y perdonó a esta nación, ¿no? a este pueblo, a esta ciudad. ¿Por qué? Porque se arrepintieron. Dice más adelante, dice, y vio Dios lo que hicieron. Este es en el capítulo 3, versículo 10, dice, y Dios vio lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Es decir, que cuando el Señor ve que tú tienes un arrepentimiento genuino en tu corazón, por más pecados que hayas cometido, pero tú te arrepientes y no los continúas haciendo y le pides perdón a Dios y te conviertes al Señor, el Señor te perdona, te hace una nueva criatura, todo lo tuyo va a ser nuevo, restaurado, reconstruido en las manos del alfarero. Pero hay que tener un arrepentimiento genuino y convertirse al Señor. Pero todas estas cosas traen un desenlace. ¿Qué es lo que pasa? Que Jonás se enojó con Dios y se fue para allá, para una montaña. Dice que se hizo allá como una especie de cabaña de palos, de matas, de hojas, etcétera, etcétera. Y él se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había mandado a decir una cosa. Oye, voy a mandar cosas malas sobre la ciudad, los voy a castigar, y eso fue lo que él dijo. Pero al arrepentirse el pueblo, al arrepentirse los hombres y convertirse, entonces Dios los perdona. Y esto fue lo que no le agradó a Jonás, como que él había quedado mal diciendo una cosa y Dios había hecho otra. Pero es que Dios hace lo que él entiende hacer, porque para eso es Dios. Entonces él se enoja con Dios, y entonces ahí dice la palabra que Dios le manda como una enredadera de
de calabaza, ¿no? De matas de calabaza para que el sol no lo fatigara. Y entonces después él manda un gusano para, es decir, un gusano para que se comiera la mata, para que la secara, y vuelve a castigarlo con el sol. Entonces dice el Señor que como él no iba a perdonar, que más fácil era si eso que estaba haciendo, que él se había enojado con este asunto de la calabacera, a perdonar a más de 120,000 personas que había en esa ciudad. Entonces nosotros no podemos enojarnos con el Señor. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, nosotros tenemos que ser humildes y cumplir lo que Él nos manda. Cuando Dios elige una persona, un siervo, y le da un llamado para transmitir, para hacer ese canal de bendición, ese canal de transmisión de su palabra, nosotros tenemos que cumplir sin mirar atrás. Nosotros no podemos tentar al Señor, porque el Señor no puede ser tentado. Entonces, yo quiero que esta enseñanza la atesores en tu corazón, para que cuando el Señor te dé una misión, el Señor te diga, yo te estoy mandando a hacer esto, tú no reniegues, no hagas como en un momento hizo Moisés, cuando el Señor le dijo, tú eres el elegido, vas a ser el libertador de mi pueblo. Y muchas veces Moisés dijo, Señor, pero yo no puedo, porque es que yo soy tardo en hablar, yo no voy, ¿cómo me voy a comunicar? ¿Y a quién le voy a decir yo de quién me manda? Y siempre fue poniendo excusas hasta que el Señor tuvo que corregirlo y decirle, oye, soy yo el que te estoy mandando, el gran yo soy. Tú le dices que el gran yo soy, y yo voy a estar contigo hasta el final. Entonces, esa es la enseñanza que yo quiero traerles a ustedes. Primeramente, de que no podemos huir de la presencia de Dios. Segundo, de que Dios es omnipotente y Dios hace lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Y tercero, que cuando Dios te da un llamado en cualquier parte de tu vida, personal, ministerial, el Señor va a estar contigo todos los días de tu vida hasta el final. Espero que esta enseñanza la atesores en tu corazón y creas de que nunca Dios te va a abandonar y que Dios es un Dios de segunda oportunidades. No importa si el Señor te hizo un llamado y tiene que volver a hacerte otro llamado, pero tratemos de que en el primer llamado estar atentos, ser humildes y obedientes para que todas las cosas que nosotros queramos hacer en el nombre poderoso de Cristo Jesús y hemos declarado para nuestras vidas, se puedan abrir esas puertas de bendiciones, ya que somos obedientes y no estamos escapando de Dios, sino que estamos buscando más de Dios cada día. Nosotros no podemos huir de la presencia del Señor. Sin embargo, Jonás lo hizo y al final hubo un arrepentimiento. Pero para la vida de nosotros en estos momentos, lo más importante es buscar del Señor en todo momento. Dios me los bendiga.